Dios le bendiga. Muy feliz de estar nuevamente. Estamos tratando los testimonios cuáqueros. Hoy vamos a hablar de la sencillez. En un mundo donde hay tanto consumo, donde hay tantas distracciones, cómo vivir esa vida sencilla en un contexto diferente a lo que era el siglo XVII cuando surgió el cuáquerismo. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Espero que esté atento a esta enseñanza. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, la oración modelo en Mateo 6, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y también en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, 17, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay una invitación a cambiar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra manera egoísta de vivir, para ya no vivir centrados en nosotros mismos, centrados en las riquezas de este mundo, centrado solamente en los placeres de este mundo, sino centrado en la presencia de Dios. Cuando estamos hablando de la sencillez, estamos hablando del orden espiritual que produce Dios en nuestra vida a través de Jesucristo. O sea, Dios viene en Jesucristo para que nosotros seamos gente de su reino, pero para ser gente de su reino, de ese reino que viene en Jesús, tenemos que ordenar correctamente nuestra vida y colocar a Dios en el centro. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en esta mañana, cuáles son aquellas cosas que nos están produciendo en nosotros distracción y que no nos permiten vivir una vida centrada en Dios, en la presencia de Dios en nuestra vida. Vivimos en una cultura consumista, vivimos atraídos por todo lo que promueve esta cultura, por las posesiones materiales, y a veces la vida en esos afanes diarios pues no produce paz, todo lo contrario, produce mucha ansiedad, mucha preocupación, y nosotros necesitamos estar centrados precisamente en Dios. En la manera que nos centremos en Dios, nosotros vamos a entender que hay un sinnúmero de cosas que no necesitamos para la vida y por las cuales terminamos por afanarnos, por las cuales perdemos el propósito para el cual Dios nos llama en Jesucristo. O sea que cuando nosotros nos desprendemos de las posesiones y de todas esas cosas que nos están distrayendo, podemos enfocarnos en lo que es realmente importante, que es la vida que Jesús nos ofrece. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué se trata entonces la vida en abundancia? Bueno, en el caso de los cuáqueros, vivir esa abundancia espiritual, esa abundancia del amor de Dios, era precisamente asumir un estilo de vida opuesto a todas aquellas cosas que le robaban la paz al ser humano. Por otro lado, la sencillez de aquellos cuáqueros no significaba negar los placeres de la vida, sino precisamente estar abiertos al Espíritu de Dios. Dios quiere comunicar algo en este tiempo, propósitos más elevados de cosas que como hijos del reino de Dios nosotros tenemos que hacer en este tiempo. O sea que es vivir una vida conforme a lo que Dios nos ofrece diariamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, Dios nos va a proveer lo que necesitamos. El maná del cielo, el pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como dice la oración. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Las necesidades básicas Dios siempre va a proveer a través de nuestras capacidades y las oportunidades que se nos ofrecen en la vida, la posibilidad de obtenerlas y tenerlas. O sea que cuando estamos hablando de una vida sencilla, es una vida centrada en la presencia de Dios en nosotros, pero no es una vida pobre materialmente hablando, porque la pobreza es consecuencia de las injusticias sociales. Es algo impuesto que se le ocasiona por la explotación de unos seres humanos a otros. O sea, la pobreza no está en el proyecto de Dios. Cuando nosotros asumimos una vida sencilla, es por nuestra propia voluntad. Nadie nos los impone. Es porque entendemos que esa vida sencilla produce en nosotros un beneficio espiritual tan grande que ninguna de esas posesiones por las cuales nos afanamos en la vida van a sustituir esa paz que solo Dios da al ser humano. En otro sentido, la vida sencilla también tiene que ver que nosotros tenemos que mostrar sensibilidad con las necesidades de los demás. O sea, la vida sencilla no es para sí, es también para compartir, es para ser generoso, es para buscar el bien de las futuras generaciones. Como sembrar un árbol y sabemos que el árbol va a tomar años en vivir. Bueno, pues, ¿para qué sembrarlo entonces? Bueno, precisamente porque las futuras generaciones se van a beneficiar con esto. También en otro sentido, los primeros amigos del siglo XVII creían que los rituales y las ceremonias elaboradas de la iglesia eran distracciones de esa verdadera experiencia religiosa que necesitamos tener con Dios, de esa comunión con Dios. Por eso el culto cuáquero era algo tan sencillo. O sea, ellos buscaban enfatizar en la sustancia sobre la forma y por eso se reunían de una manera tan sencilla y en silencio, en una expectación santa hasta que el Espíritu de Dios los moviera a hablar. Ellos no hablaban. Se despojaron de toda la ceremonia, de todo lo externo, para centrar su adoración en Dios y no en los rituales ni en las formas externas. No más sustitutos. La realidad, la sustancia está en Cristo. Esa era la esencia de la vida sencilla de los primeros amigos. Ahora, es difícil mantener ese estilo de vida en un mundo tan consumista. Requiere de disciplina, requiere de oración. Requiere también evitar perderse en las distracciones o estar embuidos en muchas actividades. Aún incluso por causas buenas y justas, puede el afán por esas cosas que hacemos diariamente, repetidamente, robarnos el gozo de la vida sencilla que Dios nos ofrece en Jesucristo. Cuando uno practica la sencillez, la vida y la vida en el hogar están en orden. Y entonces uno encuentra un tiempo para orar, uno encuentra tiempo para servir. No estás atrapado en todos los afanes y preocupaciones, y entonces tienes tiempo para la oración, para el servicio a los necesitados. Y algunas cosas que también debemos entender, que en aquel tiempo la sencillez era practicada también en el modo de hablar. Hablar de una manera sencilla, llana, transparente. Evitar el discurso y la oratoria con palabras difíciles de entender. Y ellos entendían eso porque al escribir algo de una manera sencilla, aumenta el valor de lo que es verdaderamente genuino y desenmascara lo que no es. Eso es algo muy importante. Por eso ellos, la sencillez en el vestir, en el hablar, era a la vez una protesta contra la arrogancia, con las presunciones del ser humano. Y era también, por supuesto,
una manera de vivir centrado en la presencia de Dios en sus vidas y en lo que Dios quiere hacer. Dios viene en su reino en Jesucristo a establecer su voluntad en la tierra, y nosotros como hijos del reino tenemos que disfrutar de esa presencia de Dios, pero a la vez ser movidos a un cambio, a un arrepentimiento, a un estilo de vida diferente, donde ya las posesiones, las riquezas, los afanes de este mundo no ocupen el primer lugar, no sean el centro de nuestras actividades y de nuestras actitudes, sino sea precisamente Dios. Algunas preguntas sería bueno que cada uno de ustedes meditara en este día. Por ejemplo, centro mi vida en la presencia de Dios de tal manera que todas las cosas toman su debido lugar. O sea, centro mi vida en la presencia de Dios de tal manera que todas las cosas toman su debido lugar. Vivo con sencillez y promuevo la repartición correcta y generosa en el mundo. ¿Cómo mantengo la sencillez en mi estilo de vida, en mi manera de vivir? Esas son unas preguntas que le dejo para que reflexionen en sus hogares y para que sea precisamente Dios el centro de su vida y disfruten de esa plenitud, ese gozo y esa paz que solo Dios da, y que lo que ofrece la cultura dominante, lo que ofrecen los bienes de este mundo, nunca van a sustituir lo que Dios puede dar, la riqueza espiritual que Dios puede dar al ser humano. Que Dios le bendiga en este día y que podamos entender esa vida nueva en Jesús, esa vida de la gente del reino, la podemos entender y la podamos vivir con sencillez al hablar, la manera en que nosotros invertimos incluso en cosas a veces que no necesitamos, que nosotros podamos hacer un buen uso de las finanzas, de los recursos que Dios nos ofrece para ayudar a los necesitados, para ser generosos, para vivir esa vida del reino con sencillez, con gozo y con paz en el corazón. Que Dios le bendiga. Amén.